Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gobierno federal. En la línea telefónica tenemos contacto con el periodista Enrique Quintana, director general, editorial y vicepresidente del diario El Financiero. Enrique, muchísimas gracias por aceptar la llamada. Muy buen lunes, ¿cómo te va? Pues preocupado, Pepe, ¿cómo podríamos estar ante este cuadro? A ver, ¿qué tan grave es la situación que se ha generado? Ya lo habíamos comentado con Francisco Martín Moreno hace un momento. ¿Qué tan grave es la situación que ha llevado al peso mexicano frente al dólar a una de sus peores cotizaciones en los últimos 3 años, que ha derrumbado la bolsa de valores de México y las de todo el mundo, que está viendo cómo el precio del petróleo se cae a niveles en donde andaba hace 30 años? En fin, Enrique. Pues mira, Pepe, si pudiéramos dar una respuesta a tu pregunta, estaríamos del otro lado, sabríamos a qué atenernos. El problema es que no lo sabemos, no tenemos todavía idea de qué tan grave pueda ser el cuadro. Referías hace un momento los 6 casos que tenemos en México, pero con un número limitadísimo de pruebas. En el caso de Corea se realizan alrededor de 10,000 pruebas al día. Aquí tenemos algunos cientos de pruebas que se han efectuado. Y tememos, es el riesgo que anda flotando, que en el momento en que se incremente el número de pruebas, se va a disparar también el número de casos. Pero no solamente es en México, esto se trata de algo que rebasa nuestras fronteras, Pepe. Lo que hemos visto hoy en Italia es algo sin precedentes en las naciones de Occidente. El primer ministro anunció restricciones globales a los movimientos en Italia. Hay 18 millones de personas en cuarentena. Es una situación inédita después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca se había visto esto en un país de Occidente tras el conflicto militar. Y lo que se teme en los mercados financieros, Pepe, es que esto no sea algo aislado, sino que pueda extenderse a otros lugares, a otros puntos, generando una parálisis económica. Esa es en realidad la preocupación que está flotando en el ambiente. Lo que hoy derrumbó a la bolsa de Nueva York es la peor caída de la historia en puntos en la bolsa de Nueva York. Nunca en todo el registro que tenemos, la bolsa de Nueva York había caído tantos puntos como este lunes. Entonces nos encontramos en una situación verdaderamente inédita y creo que preocupante. Las autoridades mexicanas debieran tener una respuesta no más allá de esta semana, Pepe, para calmar un poquito los ánimos y las preocupaciones en el mercado. Han anunciado tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión de Cambios, han anunciado un programa de coberturas cambiarias de 20,000 millones de dólares a 30,000 millones de dólares. Es decir, le están metiendo dinero al mercado, pues para que no se convierta esto que está ocurriendo en una devaluación. Mira, la devaluación ya la tenemos. En este momento el dólar se cotiza en 20 pesos con 59 centavos. Lo que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda anunciaron es que hay más liquidez disponible. Cuando se trata de un problema local donde no hay suficientes dólares, tal vez este tipo de medidas puedan contener un poco la preocupación, Pepe. Pero cuando es un problema que no está en nuestras fronteras, sino que más bien es un asunto que está en los mercados financieros internacionales, este tipo de medidas tiene un efecto bastante más limitado. De modo que con todo y ese anuncio, pues seguimos con un nivel del dólar muy alto. Claro, en la mañana llegamos a 22 pesos prácticamente, muy temprano este día. Ya después se contuvo un poco la inquietud, pero no es ninguna panacea. Es muy probable que si la situación sigue muy inquietante y muy turbulenta
en los mercados internacionales, no sería raro ver otra vez rebotar al dólar a niveles por arriba de los 21 pesos. Ahora bien, Enrique, ¿qué pasa con la cobertura petrolera? Tengo entendido que México se cubre. Cotiza, dice, yo voy a apostar a una producción, un costo de producción petrolera, un precio petrolero, por decir un número, $50. Si baja de ese precio a nivel internacional, yo estoy protegido. En este caso ya bajó a 24 o $25 el barril mexicano. El día de hoy, sí. Pepe. Exacto. ¿Qué pasa con las coberturas? ¿Hay cobertura? Sí, mira, Pepe, afortunadamente la Secretaría de Hacienda tuvo el tino de continuar con la estrategia desarrollada en los años anteriores de comprar coberturas, y nos cubrimos a un precio de $49 por barril. Eso quiere decir que no importa a qué cotización esté el barril de petróleo, al final del año tendremos un ingreso equiparable a $49 por barril. No nos han dicho para qué volumen de ventas de petróleo. El problema con esto, Pepe, que sin duda es un alivio, pero el problema es que esto se hace efectivo hasta el final del año, y en los meses que restan lo que tendremos es un problema de liquidez, es decir, no habrá los ingresos que la Secretaría de Hacienda estaba previendo, estaba anticipando. De modo que no me extrañaría que en los próximos días o semanas eventualmente pudiera anunciarse una apretón adicional de cinturón para poder por lo menos en los siguientes meses seguir con la disciplina de las finanzas públicas y evitar que se nos dispare el déficit en materia pública. Bueno, precisamente sobre ello, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, otros 6 países europeos hablaron de preocupaciones acerca de la política energética de México, recomendando que tendría que haber cambios al respecto. ¿Están preocupados por cómo está reaccionando México? La razón, Pepe, es que las señales están llegando o de manera muy contradictoria o no llegan. Se espera que en el curso de este mes de marzo se anuncie finalmente el famoso acuerdo de infraestructura energética, donde se definirá con precisión en dónde tiene oportunidad de invertir el sector privado. Sin embargo, países como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, España, cuyas empresas le han metido muchos dólares al sector energético mexicano, pues siguen preocupados porque no ven claro lo que perciben, y esa fue la expresión de algunos de los asistentes a esa reunión del viernes pasado, según trascendió, es el hecho de que el gobierno mexicano quiere nuevamente que las empresas estatales, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, tengan el control pleno. Mientras no se manden señales claras al sector energético, Pepe, vamos a seguir con muchas vueltas, muchas preocupaciones y inversiones de decenas de miles de millones de dólares podrían estar en riesgo. Sí, no cabe duda. Esto inquieta de manera inusual, pues, a los gobiernos con los que México tiene relaciones, desde luego, económico-financieras. Enrique Quintana, te agradecemos muchísimo, como siempre, la oportunidad de escucharte y tu análisis. Al contrario, Pepe. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Te leemos en el periódico El Financiero el día de mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.